El primer tema del eje número uno trata sobre la globalización, para lo cual vamos a tomar un artículo escrito por Fernando Morales que se llama Globalización, conceptos, características y contradicciones. El recurso del que se sirve Morales, en este caso, es el de ir citando a distintos autores de, a su vez, distintas disciplinas, pero todas ellas afines a la temática de la globalización, incluso algunos organismos, como para poder dar una perspectiva más polifacética. Por lo tanto, iremos brevemente aludiendo a cada uno de ellos. Inicialmente va a citar a James Mittelman, quien define a la globalización como una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización, continúa Mittelman, es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Aquí podemos advertir una primera alusión a este fenómeno de intercambio y mediación entre lo global y lo local y qué estructuras son las que posibilitan que eso se dé efectivamente. Veremos más adelante en la clase o en el curso cómo otro tipo de estructuras toman un posicionamiento diferente y no tienen precisamente sus puertas abiertas para este tipo de intercambios. Continuamos luego con la definición que da el profesor Rodolfo Cerdas, a quien vemos aquí alegremente en la fotografía. Habrá recibido, no obstante, con ese apellido sus buenas dosis de bullying, y quien define a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Vemos claramente cómo la cuestión comienza a expandirse y a complejizarse en la medida en que uno puede ir identificando y definiendo otros aspectos del contexto en los que la globalización comienza a tener algún tipo de influencia. La siguiente definición nos la brinda Carlos Moneta y en ella se detalla la globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas de base territorial a otras modernas y postmodernas de carácter transterritorial. Vamos a tratar de desmenuzar un poco esta cuestión conceptual, quizás más abstracta, y para ello vamos a servirnos del siguiente ejemplo. Imaginemos una localidad relativamente aislada, con una población reducida, ya muy característica en cuanto a sus costumbres, su ideología, a los modos en que tiene de persistir, de generar alimento, electricidad, trabajo, etcétera. En cómo esa localidad, en función de, pongamos por ejemplo, la incorporación de medios audiovisuales, comienza a tener noticia de otros lugares, de otros modos de funcionamiento, de otros estilos de vida, de otras costumbres, ¿sí? Esto que aparece como nuevo y pone un poco en duda el carácter tal vez absoluto acerca de ciertas ideas o maneras de comportarse o de vivir, en general, empieza a generar una transformación. ¿Sí? A esto es a lo que se refiere Moneta, y van a encontrar también en otros autores, acerca de cómo la localidad de un lugar, con todo lo que comprende esa localidad respecto de las características de la gente y los estilos de vida, empieza a tenirse en alguna medida, mayor o menor, de otras territorialidades. Entonces, ahí es donde lo territorial comienza a transformarse en transterritorial en la medida en que incorpora aspectos que, al menos inicialmente, no le eran propios. Moneta va a resaltar también cómo para aquellas personas que se ven favorecidas por el ejercicio de la globalización, la modificación de una identidad cultural puede terminar teniendo beneficios altamente positivos y rentables. Lo digo también en esos términos porque para él
el patrón común y decisivo en toda esta cuestión no viene dado desde una lógica de los estados-naciones, va a decir, sino de los mercados. Y el mercado y la lógica de mercado en ese sentido va a condicionar muy fuertemente cómo se puedan modificar esas identidades culturales, empleando, entre otros tantos medios, por ejemplo, la producción en la industria de la cultura, los medios de comunicación, etcétera. Klaus Bodemer, a quien vemos aquí apuntándonos un par de conceptos, menciona dos posicionamientos, uno optimista y uno pesimista respecto del fenómeno de la globalización. Con el optimista destaca dos aspectos. En primer lugar, el surgimiento de una nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para nuevos actores, que en varios sentidos puede verse efectivamente contrastado. Y un segundo aspecto en el que alude a la mejora en las oportunidades de acrecentar las ganancias a nivel mundial. Aunque sí reconoce que en la cuestión distributiva hay algo muy desprolijo y muy poco equitativo y que termina por favorecer, como de costumbre, a un número muy reducido y muy segmentado de la población. En la posición pesimista, mucho más abundante en características que la optimista, destaca el predominio del capital, el imperialismo y el poder de una minoría sobre las mayorías, consecuencia naturalmente de esta maldistribución. Menciona a la globalización como la causante de la competencia de localización, la desocupación creciente y la incapacidad de la acción estatal para proveer seguridad ante los riesgos sociales. Desde esta base no es nada difícil, a modo comparativo, advertir cuál de las dos posiciones es la de mayor peso y la más fundamentada respecto de sus consecuencias. No obstante, es una modalidad que en la actualidad tiene una vigencia definitivamente plena. Inclusive, Bodemer nos dirá lo siguiente: existe la convicción de que cualquier intento de desacoplarse o liberarse del proceso de globalización está condenado al fracaso. Aldo Ferrer, aquí con cara de pocos amigos y entiendo probablemente muy desanimado ante esta perspectiva pesimista que Bodemer destaca tan abundantemente, va a decir que los contenidos más espectaculares de la globalización se registran en la difusión de información e imágenes a escala planetaria y en los mercados financieros. Por una parte, el plano virtual de la globalización penetra en todas partes y promueve la visión de una aldea global. Paréntesis, aldea global, concepto importantísimo y excelente por la manera tan resumida y pictórica en que enuncia este tema, lo veremos sí, en próximos textos. Continúo. Por la otra, ¿sí? O sea, por otra parte, en el plano de la economía, la globalización se manifiesta en un crecimiento del comercio internacional a tasas mayores que las de producción. Va a destacar también la selectividad del proceso de globalización, dando el ejemplo de los países céntricos y de cómo se promueven reglas en ciertas áreas de acuerdo al desarrollo de tales países, como por ejemplo la propiedad intelectual, el tratamiento que se hace de las inversiones privadas, la desregulación de los mercados financieros, etc. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración, más bien una sugerencia. Varios de los conceptos y definiciones que venimos dando tienen un nivel de condensación bastante considerable, de modo que yo puedo transmitirlo resumidamente porque no es una lectura del texto, del artículo, pero desconozco qué tiempos tengan, de modo que servirse en especial del texto como fuente para su aprendizaje me parece de hecho la mejor alternativa, porque incluso pueden llevarlo a su ritmo, a su tiempo y volver sobre esos conceptos y contenidos la cantidad de veces que ustedes crean necesarias. Prosiguiendo, entonces,
Tenemos a Bouzas a nuestra izquierda y French Davis a nuestra derecha, quienes conjuntamente entienden a la globalización como una expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través del movimiento de bienes, servicios y factores, impulsados naturalmente por el progreso tecnológico. Van a destacar, asimismo, dentro de la variante negativa o pesimista, que si bien es un fenómeno intenso y muy presente, también es altamente caracterizado por su parcialidad, por ser heterogéneo y por ser desequilibrado. Wim Dierksens, vaya nombre, a quien vemos aquí extendiéndonos la mano en actitud amistosa, va a definir a la globalización como la génesis de los estados privados sin fronteras y sin ciudadanía. ¿Sí? Los animo a leer esta definición cuidadosamente. Continúa definiéndola como una guerra económica por el mercado mundial que se realiza entre las empresas transnacionales y donde destaca que la persecución de la ganancia salta más que nunca a la vista como el verdadero motor de la economía. Por lo tanto, y lamentablemente, la exclusión económica y la pobreza acompañan, no podría ser de otro modo, este proceso de globalización. Mencionamos ya previamente, aunque de un modo acotado, como aquello que en un principio era competencia de los estados-nación respecto de los intercambios entre los países, ahora se superpone con otro modelo, con otra funcionalidad u otro sistema, donde lo que nuclea todas estas relaciones entre las partes es justamente la lógica de mercado. Se convierte entonces esta dinámica de mercado en una suerte de condición o prerequisito por el cual algunos sectores, reducidos siempre en estos casos, de personas puedan tener acceso a cierto tipo de poder. Un poder que desfavorablemente excede el de la lógica de mercado y el del contexto de mercado y que va a poder tener una incidencia sumamente notoria en otros aspectos que son impropios de los del mercado y que tienen más bien interconexión con cuestiones sociales y de poder político. Continuamos con una última cita de Dierksens. Va a decir que a partir del proceso de globalización se desarrollan relaciones, procesos y estructuras de apropiación económica en el ámbito planetario, resaltamos aquí apropiación económica, atravesando territorios y fronteras, naciones y nacionalidades que hacen subordinar el Estado-nación a nuevos poderes económicos. Ciertamente que correspondería quitarse el sombrero ante la agudeza y sintética precisión que tiene Wim Dierksens como para describir estos fenómenos. Enunciaremos a continuación algunas de las principales características, volviendo, por un lado, a algunos de los autores que mencionamos y tomando también al sistema económico latinoamericano y del Caribe, cuyas siglas son CELA. Rodolfo Cerdas enuncia las 5 siguientes. Planetaria, dado que aquello que ocurre en un sitio puntual y específico del planeta luego puede desplazarse hacia los demás. Universal, puesto que abarca todas las esferas del quehacer humano. Asimétrica, dado que no tiene la misma significación un fenómeno en un punto y en otros, los mismos efectos. Desigual, en tanto también estos efectos van a repercutir de acuerdo a las condiciones previas de los participantes en cuanto a su desarrollo económico, social, cultural, etc. Y también impredecible, puesto que de momento se ignoran en muy buena medida cuál sea el alcance y el significado de los efectos y las consecuencias que pueda tener el fenómeno. James Mittelman, a quien también ya hemos referenciado, va a destacar aquí la reorganización espacial de la producción, la interpenetración de las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de los mercados financieros, la difusión de productos de consumo idénticos a países distantes,
las transferencias masivas de población, los conflictos resultantes, consecuentemente, entre las comunidades de inmigrantes y las ya establecidas, y una emergente preferencia mundial por la democracia. Aquí en este último ítem podemos ver una curiosa y llamativa transición. Imaginemos un producto de consumo masivo. Seguramente se les habrán de ocurrir unos cuantos. Esa masividad de consumo llevada a la esfera de lo político y representada en la democracia, en este caso como aquel sistema a partir del cual se tenga que regir masivamente, globalmente, la totalidad de los países. El CELA, por su parte, va a precisar las siguientes características: una elevada movilidad de la información, el capital de cartera y la tecnología, una significativa movilidad de bienes y de capital humano desde los países pobres, una semimovilidad de la inversión en plantas, del capital gerencial y de los principios de regulación y manejo de empresas, una casi inmovilidad del capital humano de nivel medio y de los principios regulatorios y esquemas organizacionales básicos, y una inmovilidad de la infraestructura y de los principios profundos y consideraciones de soberanía. Ciertamente un lenguaje más técnico y bastante condensado, con lo cual les sugiero nuevamente vayan al texto, vayan a la fuente como para poder leerlo más detenidamente. Por último, y para finalizar el tema, tomaremos a un preocupado Robert Cox como referente, quien enuncia tres importantes contradicciones que presenta la globalización. La primera de ellas consiste en la polarización social que existe entre y dentro de los países y en la que él destaca tres jerarquías de posicionamiento socioeconómico. Una polarización que puede entenderse como una brecha muy significativa y muy extensa y distante entre las capas más altas de la sociedad y las más precarizadas. Una segunda contradicción apunta a la pérdida de poder regulador autónomo de los estados, ¿sí? Hemos mencionado cómo la lógica de mercado termina por superponer otro tipo de dinámicas dentro de una serie muy variable de decisiones que tienen incidencia a nivel social y político. Una tercera contradicción queda descripta como la existencia de una tendencia hacia la descomposición de la sociedad civil, la cual toma la forma de fragmentación de las fuerzas sociales y de una creciente brecha, de nuevo, entre la base de la sociedad y el liderazgo político. Sucede muchas veces en artículos con esta estructura o una estructura similar en que se cita a otros tantos autores sobre un mismo tema, en que quien lo escribe a modo de superhéroe teórico se pone la capa y viene a decir la globalización entonces es, dos puntos, comillas. No es el caso de Morales, afortunadamente no es el caso. Uno bien podría distinguir entre algunas definiciones más completas, menos completas, unas que ponen el énfasis en lo económico, otras en lo tecnológico, algunas con algún dejo más humanitario, otras mucho más reducidas y distantes de lo que pueden ser los problemas humanos acarreados. No creo que alguna esté particularmente mejor o peor, sino que aquí lo importante y lo que me interesa resaltar es que esta concatenación de definiciones permite obtener un concepto más complejo sobre la globalización y que en esa transición de una definición a la otra uno va incorporando distintos elementos que en la anterior faltaban, que a veces sí se superponen, a veces se repiten, acaso las cuestiones más gruesas, más evidentes, pero que en definitiva dejan para con el tema un panorama abierto, algo que se puede seguir editando, algo sobre lo que se puede seguir escribiendo, porque de hecho es muy vigente y continuamente está siendo sujeto a la transformación. El tópico queda abierto, inconcluso. De hecho, brindar una definición globalizada sobre globalización, acordada internacionalmente, sería en este caso como rendirse ante su propio paradigma.